Están despedidos los niños, por supuesto, para que pasen a sus clases. Gloria al Señor por esta mañana preciosa que nos permite estar juntos. Estar no solamente juntos de manera que Él nos bendice, porque ciertamente nos bendice, amén. Pero juntos sabiendo que Él siempre tiene algo preparado para nuestras vidas. Yo pienso de esto algunas veces, que Dios es tan bueno que Él no nos da pan seco, duro, viejo. Él siempre nos da pan fresco. Y yo cuando me crié en la Florida, mi papá tenía una costumbre de siempre por las mañanitas ir a una panadería cerca y recoger pan fresco para la familia. Y no hay nada más precioso que despertarse con ese olor a pan fresco, ese olor de panadería, ¿no? ¡Ay, qué rico! Para el que le gusta eso. Y ciertamente es una experiencia linda que reconozco, que recuerdo, que me recuerda mucho de esto mismo, de la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Es algo, es frescura, es nueva, es de bendición. Y ciertamente eso es lo que recibimos, si tenemos un corazón listo, dispuesto para oír y recibir su palabra. Amén. Quisiera en esta mañana orar juntos, pedir al Señor que nos guíe en estos momentos para que podamos darle a Él el lugar merecido y que Él pueda acercarse a nuestros corazones, nosotros abiertos a Él. Padre, gracias por esta mañana, por la dicha de estar juntos, por el privilegio que tenemos de sentarnos, Señor, a tu mesa para recibir de lo que tú has preparado para nosotros. Y tu palabra es vida, tu palabra es poderosa, es eficaz, tu palabra transforma, tu palabra, Señor, hace gran obra en nosotros. La necesitamos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y queremos, Señor, en este día oír y recibir y permitir, Señor, que tú hagas grande obra en cada uno de nuestros corazones. Necesitamos de ti. Y aún aquí en el principio, Señor, pedimos perdón, Señor, por las faltas de nuestras vidas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras ignorancias. Pedimos, Señor, que tú nos pueda limpiar de toda maldad, que nuestros corazones sean tocados por ti en este día y que tú produzcas en nosotros ese gozo, esa experiencia real a la cual tú llamas a los tuyos, Señor. Despierta en nosotros esas realidades y muévenos, Señor, para honrarte aún como tú mereces, aún más con nuestras vidas. Esto pedimos en el nombre de Cristo en esta mañana, para tu gloria y honra, Señor. Amén. Amén. Hermanos, la semana pasada estuvimos considerando lo que era viendo más allá de lo común. Y así había titulado el mensaje, pero la idea es mirando lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 1, creo que empezando el versículo 14 en adelante, por 2 o 3 versículos, donde él dice que él tiene un sentido de obligación. La obligación de servir a Dios, de honrar a Dios, de llevar el Evangelio. Y nos dice segundo que está deseoso de anunciar el Evangelio. Y finalmente dice, y no se avergüenza. No estoy avergonzado del Evangelio, porque es poder de Dios para los que se salvan. Un sentido de obligación. Estoy deseoso, dice el servidor Pablo, y no me avergüenzo del Evangelio. 3 realidades y características que ciertamente no es lo común, viendo más allá de lo común. Nosotros estamos viviendo aquí en este mundo con tantas distracciones, tantas de ellas que es difícil muchas veces ver por qué estamos aquí, a qué nos ha llamado Dios. Y es tan importante y necesario nosotros poder reconocer a quien nos ha llamado. No es complicado. Es muy fácil distraerse en tantas cosas. Así que hoy, esta mañana, siguiendo esta misma secuencia, estaremos hablando de esto todo este mes y en el mes entrante estaremos también teniendo un estudio especial de esto la mañana, por los domingos, por la mañana. Así que esto es algo que vamos a estar oyendo. Es una clara perspectiva de lo que Dios quiere de nuestras vidas.
Así que hoy deseo dejar con ustedes lo que es un tema específico que tiene que ver con el gozo del Evangelio. Repito, con el gozo del Evangelio. Titulado El gozo en Cristo es tanto la raíz y el resultado de la obediencia. El gozo en Cristo es la raíz y el resultado de la obediencia. Si puedo empezar así, hermanos, a mí me encanta personalmente hablar a la gente sobre de quién es Dios. Para mí es un gozo hacerlo, un placer hacerlo. Es más, no me puedes callar cuando yo empiezo. Cuando empiezo a hablar de mi Señor, encuentro que hay tanta profundidad y hermosura doctrinalmente, bíblicamente, sus grandes obras y milagros, la forma que Jesús enseñó, las cosas que hizo, la forma que Él nos desafió. Y el Evangelio se expande a mostrar que Dios envió a Cristo para ser el sustituto para mí, que Él toma la cruz en mi lugar, Él sufre por mí, Él paga el precio del pecado por mí, y que resucitó al tercer día para traer a mí vida, y no cualquier vida, vida en abundancia, no cualquier vida abundante, sino vida eterna. Y pudiera estar hablando de eso todo el día. Me encanta que las vidas descubran la salvación que Dios ofrece. Porque no solamente son historias, no solamente son elementos interesantes para algunos, pero es la dinámica y la realidad y la evidencia y el mensaje que Dios ofrece para salvación, que abre los ojos, que despierta el corazón, que sana, que trae las vidas a ver su condición y a ver lo que Dios ha hecho por ellos. Pero también yo sé, hermanos, que todos los cristianos, todos los creyentes están llamados a ser testigos de nuestro Señor. ¿Verdad que somos llamados a esto? No solamente a recibir esta gran salvación, pero a ser testigos de nuestro gran Salvador. Y quiero decir aquí que el primer paso es obedecer. Obedecer a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no es simplemente algo que Él enseñó, pero es un mandato directamente de la boca de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio haciendo discípulos. Y el primer paso de la evangelización, hermanos, de dar a conocer estas verdades, es la obediencia. Y creo que debemos tomar en serio este mandamiento, amén. No como algo ligero, como algo secundario, como algo añadido a nuestra fe, sino yo creo que la conciencia que debe cobrar en nosotros es que yo no he sido fiel al Señor hasta que yo no he hecho lo que Él me ha llamado a hacer, y es que yo tengo que testificar de Él a otros. ¿Amén? No para que te sientas mal si no lo has hecho bien, o si has tratado y te has apenado, te has avergonzado. Pablo dice, no me avergüenzo. Gloria a Dios que Él produce eso en todos nosotros. Amén. Yo me acuerdo de la primera vez que traté de compartir, no me llegaban las palabras, salí pero muy apenado porque vi mi deficiencia, mi incapacidad de hacerlo. Y te llevó un tiempito de recuperar de ese momento de vergüenza, a recibir nuevamente el desafío de mi Señor. Sí, pero no te rindas, comparte, habla de mí. Y cuando el Espíritu de Dios nos guía, hermanos, es tan bello. La palabra nos enseña que Él mismo en esos momentos pondrá palabras en nuestras vidas. Él nos enseña. Pero para eso tenemos que obedecer, tomar el paso. Debemos tomar en serio este mandato de Jesús y descubrir, hermanos, que el papel, el rol al cual Él nos ha llamado a cada uno de nosotros, sí lo podemos hacer. Él sabe y te está preparando a ti, te ha preparado y seguirá preparando tu vida en las áreas que tú necesitas. Así que también tengo que confesar, hermanos, que cuando Dios impresiona mi corazón para compartir la verdad del Evangelio con otros, me veo muchas veces como, ¿cómo lo hago, Señor? ¿Cómo tomo ese paso? Y lo que he descubierto es que el asunto no es qué paso voy a tomar o qué voy a decir. El asunto siempre viene a ser si voy a obedecer a Dios. Porque cuando digo, sí, Señor, y me acerco y empiezo a compartir algo con alguien, a hablarle de cualquier cosa, Dios abre puertas. Dios nos enseña cómo compartir
esa realidad de quién Él es. Sin embargo, he aprendido la verdad quizás es un viejo refrán o dicho que dice: Dios no llama a los calificados, Dios califica a los llamados. Es decir, Dios no te llama a ti porque tú estás preparado para hacer esto. Dios te llama a ti para calificarte. Cuando tú respondes, Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Amén. Es un asunto de obediencia. Si te pones en disposición, Señor, enséñame. Usa este mes, este estudio que está por venir en el mes de febrero, para empezar a trabajar en áreas de mi corazón que me van a ayudar a mí como creyente a ser fiel en esto. ¿Tú sabes lo más triste que pudiera ocurrir en la vida cristiana? Vivir toda una vida consciente de la palabra de Dios y ser legítimamente salvo por gracia y fallar de testificar a lo menos a una persona de estas verdades. Fallar de ser fiel en algo a lo cual Dios nos ha llamado, ¿no? Así que tenemos que poner de nuestra disposición. Si obedeces su llamado, aunque te sientas inadecuado, Él te usará en su reino. Yo estoy seguro de esa realidad. Porque Jesús dijo que donde quiera que vayas y hablares de Él y enseñes de Él, Él estará ahí contigo. Él no te dejará ni te desamparará, aún promete estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y me parece, hermanos, que muchos creyentes les cuesta hablar de Dios con los demás por una razón que es la que estamos viendo esta mañana. Un problema de falta de gozo. Lo quiero repetir. Me parece a mí que una de las razones que muchos batallan con hacer esto es un problema de falta de gozo. Así que quizás una pregunta que estamos tratando de contestar esta mañana es: ¿cómo se relaciona mi obediencia a Dios con mi gozo? ¿Cómo está relacionado estas dos cosas? Mi obediencia con mi gozo. Así que voy a hacer dos cosas esta mañana. Primero, quiero compartirle el Evangelio. ¿Qué le parece? Quiero que oigamos el Evangelio frescamente. Y quizás tú dices: ya yo sé eso. No te preocupes, porque el Evangelio siempre es fresco y nuevo, es pan caliente. Y que Dios use su palabra, y les invito al último capítulo de Primera de Juan capítulo 5. Vamos a ver esto. Lo primero que voy a hacer es compartir contigo el Evangelio, y entonces quiero aplicar eso a nuestras vidas. Dos cosas que hacemos esta mañana. Vamos a, en una forma fresca, el gozo que trae el Evangelio. En su poder para abrir los ojos, el gozo y la abundancia que trae el Evangelio para libertar al pecador, el gozo y la abundancia y el poder para sanar y traer descanso, paz, gozo a todo aquel que cree, que recibe el Evangelio. Eso es lo primero, y entonces vamos a aplicar esto de una forma breve antes de terminar en esta mañana. Estoy en Primera de Juan capítulo 5, y lo que quiero ver son los versículos 10 al 12. Así que permítanme comenzar esta mañana compartiéndoles este Evangelio usando estas palabras de Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ese es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, no es una historia de algunos hechos o pasos. El Evangelio es una verdad que se destaca a través de todas las Escrituras. Vamos a mirar esta misma proclamación, estos 3 versículos, en esta mañana en orden inverso. Vamos a empezar en el versículo 12, seguir al 11, seguir al 10. Vamos a ver desde atrás hacia adelante. Y después de esto voy a aplicar esta verdad. Primero, el versículo 12. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida.
Esto inmediatamente nos hace preguntarnos de qué tipo de vida estamos hablando aquí. Bueno, versículo 11, antes explica claramente qué tipo de vida. Nos entrega la respuesta. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida que eterna. Y aquí está, y esta vida está, ¿dónde? En su Hijo. Aquí en el versículo 12 nos dice que quien tiene al Hijo tiene la vida eterna. Bienaventurados, una bendición gloriosa, vida eterna. Bienaventurados con Dios, vida eterna con Dios. Dios no tiene al Hijo de Dios, perdón, quien no tiene al Hijo de Dios no tiene esta clase de vida, tiene otro tipo de vida. Por supuesto, ese otro tipo de vida, la palabra, lo más que escudriñas, descubre que eso se llama muerte. Están separados de Dios, no conocen a Dios. Así que parte del componente de entender el Evangelio es tener al Hijo o no tener al Hijo. Y el que tiene al Hijo, el testimonio de Dios es que el que tiene al Hijo tiene la vida que está en el Hijo, la vida eterna. Claro, ¿no? Y la persona de Jesús está marcado aquí de una forma muy preciosa. El que lo tiene a Él, al Hijo, tiene esta vida eterna. Y el que no lo tiene a Él, al Hijo, no tiene la vida eterna. Esto está bien marcado aquí. Parte de la claridad del Evangelio. Amén. No es una religión, no es una gran lista de enseñanzas o mandamientos o hechos que tú tienes que cumplir o no. O tienes al Hijo o no tienes al Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene el Hijo no tiene vida. Esa vida se clasifica como vida eterna. Y una de las palabras, hermanos, que como describe o designa la vida después de la muerte, porque esto ahora nos muestra un contraste glorioso. En el Nuevo Testamento se ve que es una palabra que no se usa mucho y tristemente desde los 1950, habiendo estudiado y viendo lo que está pasando en este tiempo, no se usa mucho. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. La palabra cual te estoy diciendo es la palabra infierno. La palabra Gehenna se utiliza 12 veces en el Nuevo Testamento, 11 de esas veces de la misma boca de Jesús. El que usa la palabra infierno, separación de Dios eterna, muerte eterna, Gehenna, es Jesús, más que todos. Jesús habla a menudo de los peligros de no creer y de lo que le sucederá a los malvados, los que no creen, los incrédulos. Bueno, se lo leo un poquitico. El Evangelio, solamente usando el Evangelio de Juan. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Amén. Por el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O Juan 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Me amarían. Pero porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino de Él que me envió. Constantemente vemos con un contraste claro entre aquellos que creen y aquellos que no creen. Entonces tenemos que hacernos otras preguntas. ¿Qué significa tener al Hijo? ¿Cómo podemos nosotros tener vida eterna en el Hijo? ¿Es algo que hacemos? ¿Es una especie de fe? ¿Qué es? Bueno, tenemos que entonces regresar al próximo versículo. Vimos el 12, vimos el 11. Mira el versículo 10. Aquí en 1 de Juan 5. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
Oigan bien, hermanos, porque aquí se destaca esta claridad otra vez. Debemos creer ciertas cosas acerca de Jesús. La palabra nos enseña quién Él es. Ese es el testimonio de Dios. ¿Esta es la palabra de quién? La palabra de Dios. Dios es el que ha testificado quién es su Hijo. Dios es el que ha dado a su Hijo a ser visto. Amén. Dios es el que envió a su Hijo. Dios es el que entregó a su Hijo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y debemos creer esas ciertas verdades acerca de quién es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. La Biblia está enfatizando y dando testimonio de quién es Jesús. Y debemos nosotros creer todo aquello que dice acerca de Él. Por eso me gusta decirlo, he dicho de este púlpito muchas veces, Dios no salva a nadie, solo Cristo salva. Y no es decir que Dios no salva, sí Dios salva, pero tenemos que creer en el nombre del Hijo de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, sino el nombre del Hijo de Dios. Solo Cristo salva. El que conoce a Dios es porque ha conocido al Hijo. El Hijo es el intermediario. Él pagó el precio por mí, para que yo tuviera acceso a Dios. Y yo no puedo conocer a Dios, imposible, si yo no conozco a su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y aquí está la clave. Estoy compartiéndote el Evangelio. Aquí está la clave y el punto central que hace toda la diferencia. Oigan bien esta claridad, hermano. Al oír el testimonio de quién Jesús es, el Hijo de Dios, el no creer en Jesús no es simplemente la ausencia de creer. No es simplemente, bueno, yo no creo eso. No nos permite la Biblia ese tipo de conclusión. Nosotros pensamos algunas veces de esto como si yo tengo un vaso y lo lleno de verdades bíblicas, Él es el verbo encarnado, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Las verdades acerca de Cristo, y yo como creyente creo estas cosas, pero una persona que es incrédulo, que no cree, simplemente tiene un vaso vacío. La ausencia de estas cosas. La palabra de Dios no permite eso. Te voy a decir por qué. Aunque muchos piensan que creer es como tener ese vaso lleno de grandes verdades y promesas, y que no creer es tener un vaso vacío. Así como pensamos nosotros. La incredulidad, hermanos, pensamos que es simplemente el no tener fe. Pero la Biblia nos dice mucho más que eso. Es mucho peor que algo así. No es la falta de fe, es la incredulidad, que es un pecado delante de Dios. ¿Y por qué es un pecado tan horrible? Porque este pecado de no creer es llamar a Dios mentiroso. Eso es lo que dice el versículo 10. Es decir, el Evangelio está mostrando esta clara verdad, que aquellos que no creen en Él están deshonrando a Dios. No sé si alguien te ha llamado mentiroso alguna vez. Eso ofende bastante. No creo lo que tú dices, no acepto lo que tú dices. Aunque tú has dicho la verdad, duele porque uno ve que hay una injusticia que está siendo hecha. ¿No? Te descreditan y quizás te descreditan delante de otros. Esa persona no es confiable, es un mentiroso. Son palabras fuertes. Y el que no cree, la incredulidad es un pecado, no es una falta de fe. La incredulidad, hermanos, es una ofensa contra Dios. Una ofensa particularmente terrible. Porque está llamando a Dios mentiroso. Lo ven ahí, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Pero el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su propio Hijo. Es decir, cuando compartimos las verdades, hermanos, sí trae ofensa a aquellos que no creen. Pero salvación al que cree, amén. Es el poder de Dios para los que creen, ¿no? Pero no tiene sentido, locura para los que se pierden. No lo captan, no lo pueden entender. Nuevamente, el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso.
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La incredulidad, amados y amadas de Dios, no es simplemente la ausencia de tener ideas correctas acerca de Dios o cierto compromiso para con Dios. La incredulidad es un pecado. Creemos a los hombres y los testimonios de los hombres más que el testimonio de Dios. Qué acto más horrendo. No, tú sabes de Abraham Lincoln, tú sabes de Napoleón, tú sabes de César, tú conoces de muchas diferentes personas en la historia y crees el testimonio de los hombres. Pero cuando Dios ha testificado en este libro acerca de su Hijo y no recibimos el testimonio de Dios, hermanos, creo que no hay ofensa más grande que eso. Eso es el Evangelio. Pero para que sea bien claro, miren el versículo 9, que no leímos al principio, pero te lo leo ahora. Juan 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Amén. Si vamos a creer a los hombres, ¿cómo no vamos a creer a Dios? Si los hombres dicen algo y lo aceptamos, ¿cómo es que nosotros cuando oímos lo que Dios dice, estoy hablando de la humanidad, lo rechazamos? Gloria a Dios, hemos creído, amén. Pero el Evangelio corta limpio, corta claro, corta finamente, dice, esto es lo que es creer y esto es lo que no es creer. El que no cree en el Hijo de Dios está divulgando contra Dios, infameando a Dios, hablando mal de Dios, testificando que Dios dice mentiras, que Dios es un mentiroso. Esto, hermanos, es el Evangelio. Claro y conciso. No es aplicado, pero es la verdad. ¿Entendiste? No te he llamado a responder a esto, pero el mismo Evangelio te está desafiando ya, ¿no? De la realidad de lo que debe ser en nuestras vidas. Creyente, cuando hay dudas en nuestras vidas, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos dudando de quién? De Dios. Cuando hay incertidumbre en seguir y obedecer a Dios, por supuesto, compartir el Evangelio con otros. Un mandato de Dios. ¿Qué estamos haciendo si no confiando en que Dios lo que ha dicho, Él será fiel a ello? Que Él obrará a través del Evangelio. Y que nos ha llamado a nosotros a ser fiel a ese Evangelio. Si recibís el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y entonces entramos al versículo 10, y al versículo 11, y al versículo 12 que leímos en esta mañana. Hermano, eso es lo primero. Y quiero decirte que el Evangelio trae gozo a todo aquel que cree. Amén. Cambia el corazón, transforma la vida. Al mismo tiempo que reconocen que han ofendido a Dios, Dios está ofreciendo, pero la vida está ahí a tu alcance. Yo te estoy ofreciendo, mi hijo. Yo lo entregué por ti. Y el que recibe esas buenas noticias también va a ser lleno de gozo en creer. Pues trae vida, hermanos. El Evangelio trae vida eterna. El Evangelio abre los ojos. El Evangelio trae al Hijo de Dios a nuestras vidas. El Evangelio, hermanos, habla de esa vida eterna y nos la entrega. Tenemos algo que no se nos puede quitar. Vida verdadera. Y no es simplemente creer algún credo, alguna colección de verdades o doctrinas. En creer en aquel único Hijo de Dios y recibirle a Él como tu único Salvador, es ahí por donde recibimos esta vida y este gozo verdadero y eterno. Eso es lo primero que quería dejar con ustedes, que me lleva ahora a lo segundo. Nosotros tenemos que convertirnos en personas con gran ligereza para comunicar y testificar acerca del Hijo de Dios. Esto es esencial, amén. Nosotros no podemos tomar esto como algo ligero y que no tenga su importancia. Todo aquel que Dios nos permite conocer, hermanos, es para que le podamos compartir las verdades, el testimonio de quién es Dios. Esto tiene que resaltar de nosotros. Así que permítanme, hermanos, ahora aplicar esta verdad que hemos leído en esta mañana. Regresando al tema
El gozo en Cristo es tanto la raíz como el resultado de la obediencia. Esto está de los ambos lados. El gozo verdadero en Cristo, hermanos, es porque hay una raíz verdadera y también un resultado verdadero. Es la raíz de toda obediencia y es el resultado. Cuando obedecemos, hay gozo, y cuando hay gozo, obedecemos. Cuando obedecemos hay gozo, ¿no? Y cuando hay gozo, obedecemos. Quiero leerle Juan 14, 21. No tiene que buscarlo, pero dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, estamos hablando de obediencia, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré. Y mira esta última palabra, y yo me manifestaré a Él. Quiero decirte que los momentos más bellos de esta vida es cuando vemos a Dios claramente. A través de un mensaje, a través de una lectura, en momentos de oración, cuando Dios se manifiesta. Y Dios se manifiesta a los suyos. Los que guardan su palabra, que atesoran su palabra. Estos son los que le aman. Y dice, el que me ama será amado por mi Padre. Y yo mismo, Jesús dice, yo lo amaré y me manifestaré a Él, me daré a conocer. Así que dos cosas que termino aquí dejándoles. Primero, perdiendo la vista de Cristo. Un problema. Muchos creyentes, y quizás tú te encuentres en ese campamento en esta mañana, a modo de aplicación, creo que hay creyentes que han perdido vista de Cristo. Su gozo se ha desvanecido. En otras palabras, hay una conexión entre nuestro amor por Jesús y el cumplimiento de sus mandamientos y la claridad y la dulzura de la manifestación que tenemos de Jesús y del Padre en nuestros corazones, que le conocemos. Me manifestaré a Él, a esas vidas que me aman. Y Él dice esto a aquellos, no solamente que le aman, pero que caminan en comunión con Él y cumplen sus palabras. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Esta manifestación, ver a Cristo, ver cuán precioso Él es, cuán dulce, cuán poderoso, cuán real, cuán presencial, cuán bello, cuán valoroso. Hermanos, ¿quién es Jesús? Esta manifestación se la pierden las vidas que aman otras cosas más que Jesús. Tú no puedes valorar al Hijo de Dios cuando tú estás valorando otras cosas como más importantes. Y hay muchos creyentes que ahí están, han perdido su primer amor, han perdido su gozo en el Señor, porque otras cosas han tomado ese lugar. No es que no son creyentes, pero que ya no tienen ese gozo. Y si no hay gozo, no hay obediencia. Si no hay obediencia es porque no hay gozo. ¿Tú sabes que quién habla de esto tan clarito? Es el rey David en el Salmo 51. Una frase muy importante en el versículo 12 y 13. Él enfatiza, el rey David, después que él había caído y ahora está en su gran capítulo de arrepentimiento, Salmo 51, él dice estas palabras en el versículo 12 del Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Fundamento, raíz, para que otras vidas oigan y crean y reciban el Evangelio, para que el Evangelio sea predicado a ellos, es que Dios tiene que volvernos el gozo de esa salvación. Y es cuando se regresa ese gozo, que entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Ven esa hermosura? Esa grandeza. David conecta este gozo de salvación con compartir el Evangelio de manera efectiva. Si tú no tienes gozo, si Dios no te ha llenado, y déjame ser muy específico con esto. Cuando estoy hablando de gozo, no es que tú estás en fiesta todo el tiempo. Cuando estoy hablando de gozo, no es que tú estás con una sonrisa y todo es juego y dulzura y belleza.
No, cuando tú tienes el gozo del Señor es que tú sabes que ninguna cosa es más superior o más hermosa, más bella que lo que Él ha hecho por ti. Que Jesús es único. Y que en Él amarte a ti, entregar su vida por ti, Él te ha dado vida eterna y tú tienes lo único que importa. Tienes al Hijo. Y el que tiene Hijo tiene la vida. Tiene la verdad. Tiene la vida. Y está en ese camino. Por tan torpe que sea, hay un camino de santidad en el cual Él nos lleva. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y ha tenido misericordia de nosotros. Ha sido bueno para con nosotros. ¿Ha sido bueno para con tu vida? Te ha llamado. Si tú no estás comprometido para con Dios en esta mañana, yo te estoy llamando a que tú respondas al Evangelio. Y si tú has respondido al Evangelio, yo te estoy llamando a que tú regreses a un amor profundo y real, ese primer amor, a un gozo real y profundo. Y de eso hablaremos más. Por esta es la primera cosa, hermanos, que tenemos que entender. Hay muchos que han perdido la vista de Cristo. Por todas las cosas que están pensando, todas las cosas que hacen. Aún vida sirviendo en la iglesia, que hacen esto y lo otro. Dios nos libre de eso, amén. Dios te libre a ti, Dios me libre a mí. Que no me siente en este púlpito, o que tú estés ahí, o que sirvamos de cualquier manera como pueblo de Dios. Y que todo eso sea hecho en vano, porque lo que estamos mirando es otras cosas y no a Cristo. Es Cristo la vida verdadera. Es Cristo que hace todo lindo y bello en su tiempo. Es Cristo que ciertamente transforma nuestras vidas. Es en Él que hay gozo, paz, dominio propio, el fruto que Dios ha dado para aquellos que creen y conocen al Hijo de Dios. Y David ha hecho esa conexión para nosotros. Eso es lo primero. Lo último que dejo con ustedes, lo segundo, ¿no? Porque lo primero es perdiendo la vista de Cristo. Yo te pido al Señor aquí, antes de ir a lo último y segundo, que tú no pierdas vista. Y si la has perdido, hermanos, que tú uses este tiempo de esta mañana y este mes que vamos a estar hablando de este tema, y en el estudio que viene en el mes de febrero, para que tú empieces a evaluar dónde estás en tu relación con Cristo y si estás donde debe estar. Y si Dios tiene que hacer algún labor en tu vida, amén. Que sea gozo en poder compartir con otros. Que sea como dice Pablo, lo dijimos la semana pasada, tengo nosotros una obligación, tengo una necesidad. Yo no puedo no hacer esto. Tengo el corazón movido que Dios quiere que yo comparta, que yo testifique, que yo hable de Él. Si no lo hago, ¿qué tipo de creyente voy a ser? ¿Qué tipo de vida? ¿Qué tipo de gozo voy a tener? ¿Qué tipo de esperanza, seguridad? Porque hoy estoy viviendo una vida fingida, débil, temerosa, inquieto, quizás avergonzado. No dice Pablo que él hace esto fácilmente. Dice, no se siente esta obligación. Tengo necesidad de hacerlo. Entonces dice, tengo deseo de hacerlo. Y entonces dice, no tengo vergüenza, no me avergüenzo del Evangelio. Conectado a lo que estamos viendo esta semana, el gozo en Cristo, hermanos, es la raíz y el fundamento de la obediencia. Que Dios nos ayude a recobrar, ¿no?, esa pérdida si hemos perdido vista de Cristo. Y por supuesto, antes de ver eso, segundo, yo puedo pedirte que tomes un momento y analices tu vida. Si has perdido un poquitico de la vista de tu Salvador. Si con todas las cosas tú estás mirando, pero no estás mirando fijo. No estás viendo quién Él es. Llenándote y gozándote en Él. Lo último, hermanos, segundo. Recuperar este gozo es un regreso hacia la obediencia. Recuperar este gozo real es un regreso a la obediencia. Este es el otro lado de esto. Si perdemos vista de Jesús y del gozo que tal vista trae a nuestras vidas, si vemos que hay algo que nos impide de compartir el Evangelio con gozo, con esperanza y con seguridad, si no sentimos esa necesidad, me acuerdo como decía uno de los profetas, yo determiné no hablar, pero lo más que no hablaba, lo más que quemaba en mi corazón una necesidad de hablar, no podía detener mi boca. Quemaba en mí esta necesidad. Que seamos así, que queme nosotros, que no podamos evitar de compartir con otros estas verdades, ¿no? Esto no requiere 20 minutos, una hora, no requiere grandes palabras, requiere cosas simples que vienen de la vida de un gozo. Yo tengo tanto gozo que Cristo me ha salvado.
ya he testificado de Cristo. Amén. Mi corazón se ensancha con tanto esperanza y seguridad, porque nada me remueve de la presencia, nada me puede apartar del amor de Cristo, ni muerte, ni dolor, nada me separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Hay tantas maneras de testificar. Dios quiere que abramos nuestras bocas y lo digamos, y recuperar este gozo, hermanos. Es un regreso a esa obediencia. Señor, yo quiero ser un testigo fiel. Si perdemos vista de Jesús y de este gozo, y de tal vista que Dios trae a nuestras vidas, no hay salida para nosotros. Hemos entrado en un círculo vicioso donde estamos atrapados. Si tú te encuentras ahí, tú tienes que recuperar ese gozo. Porque si pensamos simplemente en términos de que tengo que hacer esto para tener esto, no has entendido bien. No es tengo que obedecer para entonces o poder tener el gozo. Eso se convierte el evangelio ahora en leyes y ordenanzas y obras. Que yo con simplemente hacer esto se recupera. Nunca saldremos de nuestra condición si pensamos así. Por eso es necesario entender cómo recuperar este gozo, ¿no? De cuál es un regreso a obediencia. Les leo algunos versículos. Juan 14, 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cómo debemos guardar los mandamientos? Porque le amamos. Porque Dios ha tornado nuestra mirada a Él, estamos viéndolo. Juan 6:35, Jesús mismo le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Pan caliente nuevamente. Dios provee. Y el que en mí cree jamás tendrá sed. La provisión de venir a Él, de verlo a Él. O Juan 7:38, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Aún como empezamos esta mañana en el Salmo 1, bienaventurados aquellos. Y dice, serán como ese árbol que está plantado cerca de ríos de aguas, corrientes de aguas, que prospera, que no se seca, que da fruto. Compartir y testificar de Dios, hermanos, no es un labor, es un gozo. Hablar de Dios tiene que ser algo nato y real en nuestras vidas. Amén. Si yo te digo, yo amo a mi esposa, estoy convencido de nada. Pero si yo puedo hablar de cuán especial, hermanos, ella es especial para mí, te digo. Qué bendición. En el ministerio tener a mi esposa Adriana, una ayuda idónea, intachable para mí, perfecta. Dios sabe lo que yo necesitaba y me lo entregó. Es mi amor por muchas razones, por una de ellas porque ella ha sido fiel a Dios. Ella ama a Dios y me ha desafiado a mí a amar a Dios más. Qué lindo es eso. Te estoy convenciendo de mi amor y de mi gozo en mi esposa, porque es un gozo para mí. ¿Y cuánto de nuestro Salvador? Que a eso mucho más, que es mucho más. Cuando hay gozo en algo, hermanos, no sé si alguien alguna vez te ha compartido de alguna película. No, esa película es más excelente, tienes que ir a verla. Inmediatamente, ahora mismo, vete a la casa, enciende Netflix, esta película es lo mejor. Wow, ¿de veras? Bueno, y nos animamos a ir a verlo. ¿No? Porque han testificado con una realidad. Y por supuesto, ¿cuántas veces te han hecho eso y ves la película y dices, bueno, esto no era nada de lo que yo esperaba? Porque han puesto sus ojos en cosas vanas. Pero poner tus ojos en Cristo no es vano. Hablar de Cristo, hermanos, no es vanidad. Él es el Salvador del mundo. Él es bello y bello en gran manera. Su amor no se compara a nada ni a nadie. Lo que Él ha hecho por mí, nadie pudiera hacer en millares de años. Lo que Él ha hecho en tocar mi corazón y mostrarme mi condición y lavarme de mis pecados. Y darme conciencia que nada me puede separar de Él, que Él siempre estará conmigo, que Él nunca me abandonará y que Él se ha mostrado tantas millares de veces, me mostraré a Él. Y se ha mostrado fiel, nunca ha sido uno que falla.
Hermano, tiene que haber un gozo verdadero, no un gozo ficticio de este mundo. El camino hacia la obediencia es recobrar la vista de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Porque es cuando tú pienses de eso y medites en eso y Dios te muestre eso, que tú no vas a poder detenerte de hablar de eso con cualquier persona que se acerque a ti. Porque ver a Jesús como algo que satisface y experimentarlo como algo precioso, ese es el camino hacia la obediencia. Y no solo el resultado de obediencia. Está de ambos lados. Me motiva a obedecer porque lo amo y lo obedezco porque lo amo y lo amo más cuando lo obedezco. Por eso decimos, hermanos, y es el tema que estoy presentando en esta mañana, el gozo en Cristo es ambos raíz y resultado de esa obediencia. Hermanos, si tratamos la obediencia como algo que hacemos primero y luego viene todo el gozo en Jesús, habremos convertido la obediencia en una lista de obras y acciones. Hago esto y el resultado es que tengo ahora gozo. No. Pero un desempeño eterno, legal, que tiene ordenanzas y que yo estoy valorando las cosas simplemente porque hay leyes, no. Pero cuando tengo valor de Cristo, no. Y veo descubrir la grandeza de quien es más y más, y exalto a Cristo, esto sí da resultados cuando disfrutamos a Cristo. Y yo te estoy diciendo en esta mañana aquí, recupera este gozo. En cualquier nivel que lo has perdido, recupéralo. Y te quiero decir esto último, compartiendo este segundo punto. Esto requiere arrepentimiento. No nos engañemos. No es un cambio, estilo de vida o pensar diferente. Requiere arrepentimiento, porque arrepentimiento es recentrar para el Evangelio. Yo no puedo compartir algo que no lo estoy experimentando. Y ciertamente hemos desobedecido a Dios, amén. Aún lo hemos llamado mentiroso cuando hemos rehuido en hablar de Él. ¿No? Porque no hemos creído como debemos creer, no hemos confiado como debemos confiar, no hemos sido suficientemente enamorados con Él para hablar de Él. ¿No? Como dice Juan 15, el que permanece en mí y yo en él, mucho fruto llevará. Y habla de ese gozo en ese capítulo, que yo quiero que tengan el gozo mío, que ustedes también lo tengan y que lo tengan en abundancia. Que ese gozo sea real en el pueblo de Dios. Así que el arrepentimiento es central para el Evangelio. Y arrepentimiento, hermanos, es reconocer que hemos pecado en no creer como debemos creer. Que hemos dejado a Jesús a un lado y consecuentemente hemos manifestado incredulidad en algún nivel, lo cual es pecado, lo vimos en esta mañana, aquí en 1 de Juan 5. Pero arrepentimiento, hermanos, simplemente es estar de acuerdo con Dios. Arrepentimiento no es caer de las rodillas con muchas lágrimas, ay, cuán mal me siento. Arrepentimiento es mucho más claro, simple y directo. Yo estoy de acuerdo con Dios, lo que Él dice, lo que Él ha declarado es cierto. No lo he amado como debo amarlo. No lo he seguido como debo seguirlo. No lo he obedecido como debo obedecerlo. No me he gozado en Él como debo gozarme en Él. Es un reconocimiento adecuado. Su testimonio, el testimonio de Dios acerca de mí, apunta a mis faltas de tal manera que vengo a arrepentimiento y reconozco. Estoy de acuerdo, Señor, lo que tú dices de mí es cierto. Hermanos, aprende a vivir una vida de arrepentimiento, porque de ahí viene mucho gozo. De ahí viene mucho gozo. Le leo Romanos 2, los primeros 4 versículos. Le dice Pablo aquí a esas vidas, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues el que juzga a otros, te condenarás a ti mismo. Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, hace lo mismo. Esas vidas, mira cómo son, no conocen a Dios, no siguen a Dios, pero ¿y qué de ti? ¿Y qué de mí? Mas sabemos
que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, si dice el capítulo 1 de Romanos, es cosas severas. Que el juicio de Dios está contra los que practican tales cosas, es según verdad. Versículo 3. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tales hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y mira este último versículo. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Que estar aquí en esta mañana, hermano, no estamos aquí porque queríamos oír un sermón lindo y salir diciendo, ay, yo me siento bien. Que quizás venimos pensando así, pero que Dios torna y dice, no, yo quiero que tú pienses de mí bien. Que tú me veas a mí como debes verme. Que tú puedas tornar de tus actitudes, de estar muy confiado en ti mismo y que tú confíes en Dios como debes. Que tu fe sea más profunda y más real. Que tú seas una vida que torna a Dios. Que tú sepas que la bondad de Dios te atrae. ¿Ya? Te permite oír su palabra. Amén. Nos permite ser confrontados no por los hombres que no saben de lo que están hablando, sino por Dios que conoce el corazón. Que nos habla con tanta profundidad de amor y sinceridad, genuinidad. Y que sabe dónde estamos. Esta es aplicación. Tú solamente sabes dónde estás cuando Dios te muestra tu condición. Y todos nosotros, sin excepción, necesitamos más de Él. Amén. Si tú has obedecido y has sido fiel en alguna área, gloria a Dios. Te felicito y alabo eso. Pero seguro Dios sabe las áreas donde no lo hemos sido. Y Él apunta a eso con amor. La obediencia proviene, hermanos, de una fe real, de creer el testimonio de Dios. Y la fe es ver y saborear la verdad y la belleza y el valor de Jesús a través del Evangelio. El Evangelio es para ambos incrédulos como creyentes. El Evangelio es para todos. El Evangelio es el testimonio de Dios acerca de su Hijo y nos guía al arrepentimiento. El Evangelio nunca se debe ser predicado y que no nos lleve a entender que yo también lo necesito. Una de las cosas que me encanta cuando yo he oído sermones, pero antiguísimos, de los 50, los 70, de un tal llamado Billy Graham. Una de las cosas que me gusta de ese servidor es que llego bajo convicción nuevamente. De veras que Dios es lo que Él dice que es. Que creer en Él es todo lo que importa. Y que esa fe solamente viene por su palabra. Me gusta cuando es predicado el Evangelio frescamente, libremente, efectivamente. Y es uno de los servidores de muchos, muchos otros. Pero un hombre que Dios usó como un evangelista en esta nación por muchos años. Los incrédulos necesitan la verdad del testimonio de Dios acerca de su Hijo, lo cual está en todas sus escrituras. Pero aún los creyentes, nosotros que hemos creído, si tú has creído, tú te incluyes en este grupo. También los creyentes, como vemos en la vida del rey David, un creyente necesitan arrepentirse cuando han perdido vista del gran valor y la hermosura del Hijo de Dios. Eso es lo que le pasó a David. Así que déjame simplemente concluir esto contigo. Si tú estás batallando con alguna falta de gozo, si tú estás reconociendo que solo en venir a Cristo y contemplarle y tornando hacia Él humildemente en arrepentimiento, te regresará el gozo que has buscado en otras cosas. Si tú estás ahí, hermanos, entonces yo te estoy recomendando que tú, aún hoy, respondas a Dios y que tú ahora te tomes el momento de comprometerte a lo que vamos a estar empezando en febrero como iglesia. Porque en febrero estaremos cambiando un poco las cosas aquí. Oigan bien, estaremos en febrero empezando a ajustar un poquitico nuestra cultura. A nadie le gusta cambios. Pero si uno quiere ser fiel a Dios, hermanos, si ama a Dios, Dios puede producir esta realidad en nuestras vidas. Y esto para todos. Estaremos proveyendo un estudio breve cada domingo por la mañana aquí, a las 9 de la mañana. Ay. Que tengo que llegar más temprano.
Un estudio breve de 30, 40 minutos. Estaremos por 6 domingos cambiando la cultura un poquitico aquí en la iglesia. Necesitamos nosotros crecer en esto. ¿Es cierto o no? Estaremos proveyendo un estudio breve a cada domingo por la mañana. Son 6 semanas, titulado Preparado para compartir mi fe. Preparado para compartir mi fe. 6 semanas. Y si tú estás captando que Dios te está llamando, te está desafiando, te está trayendo a sí mismo, hermanos, llamándote a hacer cambios en tu vida, entonces eso es una oportunidad, más que oportunidad, es algo que necesitamos, que tú necesitas, que yo necesito. No hagas excusas. Si el jefe te dice, tienes que estar en el trabajo a las 8 de la mañana, ¿cuándo tú llegas al trabajo? A las 8. Y si el jefe del universo te dice, yo quiero que tú veas tu condición, yo quiero que tú crezcas, que seas preparado para compartir quién yo soy, ¿llegarás a tiempo? Hermanos, es un cambio, pero este cambio es glorioso que Dios nos permita. 6 semanas. No te quedes en tu comodidad en tu casa. No digas, bueno, quizás yo el próximo domingo. No. Si ves que tu gozo no es lo que debe ser y quieres que eso cambie en tu vida, esto es para ti. No lo pierdas. Haz los ajustes necesarios, haz los cambios necesarios. Reconoce que Dios merece lo primero de nuestras vidas. Lo mejor de tu vida. Esto es para todos nosotros. Amados, el gozo en Cristo es la raíz y el resultado de la obediencia. Y te digo en esta mañana, recupera tu gozo y obedécele. Qué lindo es Dios en hablarnos, amén. Yo me gozo cuando Dios habla en mi corazón y me deposita. ¿Sabes que si tú has visto en algún momento lágrimas en este púlpito, tú no has visto nada? Porque cuando estoy delante de Dios en su palabra, Él sí toca profundamente. Y sé que Él es bueno, amén. Tú lo sabes también. Permitamos que Dios haga estas obras en nuestros corazones. Nosotros como iglesia tenemos que ser buenos testigos de Él. Tanto individual como organizado corporalmente. Que Dios haga esa obra preciosa en todos nosotros. Amén. ¿Pueden orar conmigo en esta mañana? Padre, yo te quiero pedir, Señor, que tú, a través de esta manera noble que tú, Señor, te acercas a nosotros, ahí a nuestro lado, ahí donde estamos sentados y nos habla al oído y nos dice quién tú eres y lo que tú quieres de nuestras vidas. Que nosotros aquí en este momento te respondamos, sí, Señor. Sí, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero seguirte, yo quiero ser fiel. Ayúdame a prepararme para ser un testigo fiel de ti. Que yo pueda ser, Señor, como aquellos de tiempo antiguo que hablaron de ti con denuedo, que no tuvieron temor de lo que le pudiera pasar, que fueron usados como instrumentos para declarar la verdad y la hermosura de su Dios. Que nosotros, Padre, con pocas palabras, porque lo único que requiere es un corazón gozoso en su Señor, un corazón que ama a su Señor. Regrésanos el gozo de tu salvación. Si hay pecado en nuestras vidas, ayúdanos también a arrepentirnos, a tornar de esas cosas, porque eso nos roba de esto. Y que podamos abandonar esas cosas del mundo y los deseos del mundo que son temporales y dar un gozo temporal y que miremos a ti, que tú, Señor, sí llenas nuestras vidas, un gozo verdadero. Algo perpetuo que crece y abunda. Ayúdanos, Señor, a mirar hacia ti. Es un mandamiento que nos gocemos en el Señor. Es un llamado de Dios a cobrar nuestro gozo en Él. Ayúdanos, Señor, a comprometernos en esta mañana, no solamente para este estudio que estaremos comenzando en febrero, pero que tú también produzcas en nosotros conciencia de cuán importante. Es lo más importante. Es el gran mandamiento al cual tú nos has llamado como pueblo tuyo. Ayúdanos a ser fiel. Esto pedimos en tu nombre en esta mañana, Padre. Y terminamos también en esta mañana elevando a ti cántico, tal como habíamos comenzado en este día, diciendo simplemente de eternidad a eternidad, gloria sea a ti. ¿Puedes ponerte de pie conmigo en esta mañana? Le invito a los músicos que pueden pasar por un momento. Vamos a terminar nuestro tiempo juntos, nuevamente reconociendo quién es nuestro libertador, quién es nuestro Dios de gracia. Amén.